¿Listo para entender el futuro? Estás en The Inspiring Mag. Empecemos. A ver, en 2022, la República Dominicana lideraba las peores estadísticas de embarazo adolescente en toda Latinoamérica. Un dato durísimo. Ujú. Pero es que, un año después, las cifras caen más de un 35%. ¡Ostras! Sí. Y lo verdaderamente alucinante de este caso no es la cifra en sí, que también, sino el cómo lo logran. Básicamente, desmantelando el mastodóntico ministerio que históricamente debía ocuparse de esto. Para montar algo que opera casi, no sé, como una startup de Silicon Valley, ¿no? Tal cual. Y de eso va la inmersión a fondo de hoy. Vamos a diseccionar la mecánica detrás de esta transformación organizativa brutal. Eso es. Y para quien nos escucha, nuestro material de origen hoy es una intervención reciente y la sesión de preguntas y respuestas de Raquel Arbaje. Sí, Esto fue en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, en pleno mes de la mujer. claro. El contexto parecía que iba a ser la típica charla inspiracional sobre el liderazgo femenino, desde el hogar hasta la empresa. Exacto, pero la realidad es que derivan en una autopsia tremenda sobre cómo hackear la administración pública. Literal. Pero bueno, antes de meternos en faena, una aclaración súper importante para la gente que nos sigue. El objetivo aquí es puramente analítico. 100%. Es decir, vamos a diseccionar el enfoque organizativo, los datos y los modelos de gestión. Esto es un caso de estudio sobre políticas públicas y alianzas. O sea, cero posturas políticas por nuestra parte y no estamos respaldando a ninguna administración. Claro, lo vemos desde la teoría del management. Porque la gran pregunta aquí, el verdadero gancho, es cómo transformas un departamento gubernamental tradicionalmente lento y pesado en un nodo ágil que canaliza millones. Y eso nos lleva al principio de todo. Para entender el qué, primero hay que entender el cómo reestructuraron la máquina operativa. Totalmente. Y la clave, la clave está en el perfil de Arbaje, porque tiene una formación muy atípica para el sector público. Ya, no es la típica burócrata de carrera. ¿Qué va? Ella aprende la realidad comercial en los negocios familiares, en zonas súper populares y de mucho tránsito de Santo Domingo. En plan, la avenida Duarte, ¿no? Exacto. Y Villa Consuelo. O sea, se curte en la calle. Y luego da el salto al sector de las telecomunicaciones y la administración de empresas. Vale, o sea, que domina la economía de supervivencia de un barrio obrero y a la vez sabe cómo funciona una multinacional por dentro. Eso es. Así que llega, observa el tradicional despacho de la primera dama, que funcionaba, bueno, como un ministerio paralelo enorme, Lleno de burocracia. totalmente pesado, y toma la decisión de eliminarlo. Ostras. Sí, cierra esa estructura gigante para crear una oficina súper pequeña, con recursos limitados, pero con un rol estrictamente canalizador. A ver, vamos a desgranar esto porque es fuerte. Es como, imagínate, una enorme corporación que decide cerrar un departamento entero, que es obsoleto y lento, Ujú. para crear un pequeño hub de innovación. O sea, es como pasar de llevar un transatlántico gigantesco a pilotar una lancha rápida. Es una analogía perfecta. Y desde la teoría del management, es una jugada brillante. ¿Por qué? Porque renunciar a tener un ejército de funcionarios suena a suicidio político, la verdad. Bueno, porque asume un concepto clave, que es la inteligencia organizacional. O sea, el liderazgo moderno no necesita una estructura jerárquica enorme para generar impacto. Ya. Lo que necesitas es una red de contactos y una capacidad de escucha brutal. No hace falta que tú tengas el dinero o los recursos, solo necesitas saber quién los tiene y conectarlos. Vale, pasamos del concepto a la ejecución, porque claro, una vez que montas esta oficina ágil, ¿cómo operas realmente? Pues lo hacen a través de un programa que llaman Uniendo Voluntades. Uniendo voluntades, vale. Y esto agrupa a más de 25 instituciones, ¿verdad? Exacto. Y el concepto operativo es fascinante. Básicamente, el Estado pone el marco legal, pero el sector privado aporta la velocidad. Claro, porque esquivan la lentitud monumental de las leyes de compras públicas. Tal cual. Te pongo un ejemplo súper específico del texto. La remodelación del pabellón oncopediátrico. Ujú. Hablamos de una inversión masiva de más de 600 millones de pesos, combinada con, fíjate, $146.000 súper enfocados en cosas críticas. ¿Cómo qué? Pues áreas de aislamiento, endoscopios e incluso algo tan básico pero vital como instalar un ascensor digno para camillas. Madre mía,
Un ascensor. Es que, claro, uno piensa en la burocracia y un ascensor por vía pública puede tardar años en licitarse. Exacto. Llega el sector privado, lo compra y lo instala. Y esto se traduce en resultados reales. La supervivencia del cáncer infantil allí rondaba entre el 30 y el 60%. Un dato terrible. Pues ahora la han estabilizado en un 55% sólido y la meta trazada es llegar al 90%. ¡Wow! Es que es salvar vidas directamente. Y también mencionan el tema de los implantes cocleares para niños sordos, ¿no? Sí, sí. Intervenciones que cuestan más de $20.000 cada una. ¡Qué barbaridad! Ya llevan más de 100 menores beneficiados. O los 21 parques recreativos que han construido. Así, el proyecto este de la industria a la comunidad. Eso es, parques para evitar que los niños de zonas vulnerables, como los Alcarrizos o Azua, se queden pegados a las pantallas o en la calle. Vale. Pero a ver, aquí es donde me quiero poner un poco en plan abogado del diablo. Dispara. Porque la cosa se pone realmente interesante, pero espera. Si el Estado recauda impuestos para hacer precisamente esto, hospitales, parques, ¿no es depender del sector privado una forma de admitir que el gobierno es ineficaz? Es una duda súper válida. Es que, o sea, ¿por qué iba una empresa privada a donar $1 millón para hacer un parque en un barrio? Es solo un lavado de cara. A ver, el texto responde a esto enfocándose en el concepto de corresponsabilidad. ¿Vale? No estamos hablando de caridad tradicional, ¿vale? Se trata del entorno estratégico. ¿Cómo es eso? Pues que las empresas operan en esas comunidades. Sus empleados viven ahí, sus futuros clientes viven ahí. Claro. Si las voluntades se unen para crear espacios seguros y servicios básicos, lo que hace la empresa en realidad es mitigar los riesgos a largo plazo de su propio entorno. Ah, vale. O sea que no lo hacen por ser buenas personas solamente, sino porque si el barrio colapsa, su negocio también sufre. Exactamente. Es una inversión de protección de su cadena de valor. Visto así, tiene mucho sentido. Vale. Construir hospitales o hacer parques requiere dinero rápido y agilidad logística. El modelo startup funciona genial para eso. Ujú. Pero ya aquí viene la gran prueba de fuego. ¿Qué pasa cuando esta oficina canalizadora choca contra problemas culturales profundos que el dinero no arregla de un día para otro? Ahí es donde entra el famoso Gabinete de Niñez y Adolescencia que crearon en 2021. Eso es. Y volvemos al dato del principio, la reducción brutal de embarazos adolescentes. Sí, pasaron de casi 28.500 casos en 2022 a unos 16.400 y pico un año después. Una caída absoluta del 35,3%. Sacan al país del primer puesto de Latinoamérica. Pero a ver, ¿cómo lo logran a nivel operativo? Porque en las fuentes dicen que coordinaron a 16 ministerios, varias ONG y a las iglesias. Exacto. Entonces, claro, ¿qué significa esto? O sea, conseguir que 16 ministerios y las iglesias se pongan de acuerdo suena a, no sé, a ciencia ficción administrativa. Ya suena a caos. Es que, ¿cómo evitas que este gabinete se convierta en otra de esas mesas de reuniones gigantes y vacías, que la propia ponente bromeaba llamándolas mesas de comedor? Pues la clave está en el método. Lo hacen articulando todo a través de datos súper concretos. Datos de la Oficina Nacional de Estadística, decían. Sí, usan esa data. A ver, piénsalo. Cuando tienes estadísticas súper precisas, en plan mapas de calor de dónde ocurren exactamente los embarazos y quiénes son las niñas más vulnerables, cortas el debate de raíz. Ah, claro. Te saltas toda la discusión moral o ideológica. Tal cual. Ya no discutes si está bien o mal en abstracto, tienes una pantalla diciendo, oye, el problema está en esta calle de este código postal. Ostres, eso es buenísimo. O sea, la política pública pasa de ser un discurso ideológico a ser una intervención totalmente quirúrgica. Exacto. Se focalizan, por ejemplo, en cursos de crianza positiva en los puntos calientes que marca el mapa. No lanzan campañas genéricas al aire. Pero no todo es un camino de rosas, ¿eh? El material también señala muros enormes, sobre todo en el ámbito educativo. Uf, sí. El texto menciona explícitamente el obstáculo de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Claro, el gremio sindical, porque puedes saltarte al Estado para comprar un ascensor, pero no puedes puentear al sindicato que controla las aulas. Esa es la barrera. Subrayan la necesidad de despolitizar estos gremios sindicales para poder avanzar realmente en la calidad del aprendizaje y, sobre todo, evitar las interrupciones constantes de docencia.
Es que si te paralizan las clases cada 2 por 3, da igual cuántos parques construyas. Exacto. Es un bloqueo sistémico donde la agilidad de la startup gubernamental se choca contra un monopolio de toda la vida. Y esto conecta perfecto con la última parte de nuestro análisis de hoy, que es la agenda inconclusa. Ujú. Porque, a ver, habiendo visto los éxitos y estas batallas durísimas, la sesión de preguntas y respuestas del evento revela los retos a futuro. El progreso nunca es una línea recta. ¿Qué va? Y por eso pivota hacia tácticas como impulsar fuertemente la educación STEM. Sí, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí, y súper enfocado en las niñas. Citan un caso chulísimo de unas estudiantes de la provincia de Salcedo. Ah, sí, las que ganaron un concurso de la NASA, ¿no? Esas mismas. Imagínate el impacto. No pueden reformar todo el sistema escolar de golpe por el tema sindical, pero pueden inyectar estos referentes femeninos potentes que alteran la trayectoria de las jóvenes. Es buscar otra vía para generar impacto. Y también mencionan el tema de la independencia financiera de las mujeres. Sí, con el capital semilla del programa Supérate. Es que el contexto es que el 60% de los hogares allí están liderados por mujeres solas. Madre mía, el 60%. Es una barbaridad. Por eso, apoyar a las mujeres emprendedoras no es un tema de cuotas, es pura supervivencia económica del país. Y si nos vamos a una escala más macro, también tocaron temas de legislación pesada que están pendientes. Sí, por ejemplo, aumentar la cobertura per cápita del seguro médico para enfermedades catastróficas. Claro. Y luego el momento más duro del evento, que fue cuando hablaron de aprobar la ley de trata en el Congreso. Totalmente. Ahí citan a la Procuradora General, Míriam Germano. Fue una cita fortísima, sí. Sí, ella hizo un llamamiento sobre dejar de ver a las personas como objetos. Es un recordatorio de que la agilidad organizativa también tiene que pelear en el fango legislativo para proteger los derechos humanos básicos. Ostras, fíjate en esto. ¿Qué contraste más abismal revela este estilo de liderazgo? O sea, por un lado tienes los supermicro. Ujú. Tomarse un café en vaso de plástico con una señora en el campo, como contaban. Exacto, ese nivel de calle casi humano y espiritual, que ellos mismos mencionan la influencia del Espíritu Santo y ver al otro como humano. Pero luego, de repente, tienes lo macro, que es sentarte a maniobrar la fría burocracia legislativa para aprobar leyes nacionales contra la trata de personas o negociar con corporaciones gigantes. Es que el verdadero liderazgo que se extrae de este caso de estudio consiste exactamente en eso, mantener la humanidad y la empatía, mientras ejecutas una ingeniería política despiadada. Bueno, y con esto ya podemos ir resumiendo los grandes aprendizajes de esta inmersión. A ver, recapitulando rápido. Lo que el conocimiento de hoy demuestra es que el liderazgo moderno, ya sea público o privado, prospera en la descentralización, Totalmente. en las alianzas estratégicas. Y en transformar lo que antes era caridad tradicional de las empresas en inversiones sostenibles para la comunidad. Y esto es vital para quien nos escucha, sea cual sea su entorno laboral. Porque esa mentalidad de decir, voy a conectar puntos, voy a identificar quién tiene la agilidad o los recursos que a mi propia estructura le faltan, eso te hace indispensable. Tal cual. No tienes que hacerlo todo tú. Tienes que ser el broker que lo hace posible. Exacto. Y para terminar, quiero dejar una semilla, un pensamiento final provocativo para que le deis una vuelta. A ver, Si esta pequeña oficina, sin un presupuesto gigante y sin burocracia, ha logrado movilizar cientos de millones, reducir un problema endémico en 1/3 y conectar a quienes tienen dinero con quienes tienen necesidad, deberíamos cuestionarnos la existencia misma de los gigantescos ministerios tradicionales de bienestar social. wow. Es decir, ¿es el futuro del gobierno actuar menos como un proveedor lento y absoluto y más como un simple facilitador o broker social de altísima velocidad? Ahí queda eso para reflexionar. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima inmersión.